través de la señal de Restaurando tu Vida. Mi nombre es Yayo y el día de hoy, domingo 26 de abril, tenemos algo nuevo, pero antes queremos saber ahí en la caja de los comentarios que ustedes nos digan qué les ha parecido la cuestión de Neón, si les ha gustado a sus chiquillos, qué es lo que ellos opinan, si ellos también entran como en ese rollo del Dr. Phobos, que es el nuevo personaje que presentamos, León, ahí en la transmisión de Neón. Y bueno, también queremos saber qué tal se le han pasado con las transmisiones de Worship. Se están creando ambientes ahí en su casa. ¿Cuáles son las experiencias que ustedes nos pudieran compartir? Ahí escríbanlo en la caja de los comentarios y precisamente tenemos el día de hoy una dinámica distinta para poder convivir con León Rubalcaba, para que León Rubalcaba nos explique algunas cuestiones que generalmente a la gente, en la mayoría de la gente, a la comunidad de Restaurando tu Vida, a la familia de Restaurando tu Vida, se nos viene en la cabeza. León, ¿cómo estás? Hola, mi querido Yayo. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias. Estamos llegando hasta sus casas con toda esta producción. Estamos muy contentos. Ha sido una labor ardua, pero con mucho cariño y mucho amor estamos produciendo para poder llevar ese mensaje del cielo, no solamente a ti, sino también a tus hijos. Claro. León, vamos directo al grano, ¿te late? Claro, vale, pues. Creo que hay algo que a toda la gente se le ocurrió y yo creo que tienen hasta curiosidad de saber qué es lo que León Rubalcaba pensó cuando le dijeron que tenía que suspender las reuniones aquí en Restaurando tu Vida. Yo creo, Yayo, que Dios ya nos estaba preparando para esto. Entendimos desde hace algún tiempo, hace más de 2-3 años, que la tecnología es la herramienta que Dios nos había dado en este inicio de ciclo de 500 para poder expandir el Evangelio. Sí. Y es por ello que todo lo que se está haciendo tiene que ver con hacer uso de esta herramienta y ser más estratégicos en llegar a la gente. Claro. Además de eso, yo recibí una palabra profética a principios del año. Una profeta me envió una palabra haciendo alusión a lo que es el año 2020, el año que estamos viviendo hoy en día. Y en esa palabra profética ella explicaba algo muy interesante. 2020 es el diagnóstico que te da un oftalmólogo cuando te revisa y te dice tu vista es nítida, tu vista es muy clara. Estás viendo muy bien. Sí. Entonces, entendíamos que era un año de visión. Ahora, la visión más clara que podamos tener no es la que nosotros tengamos en un extracto humano, sino a través de los mismos ojos de Dios. Ver cómo Dios ve es lo que nos da la claridad de la realidad, no las circunstancias. Nunca van a ser las circunstancias. Pero por otro lado también, tú sabes que la Biblia está en un gran porcentaje complementada en un lenguaje profético. Sí. Entonces, tanto las imágenes, los símbolos, los números tienen significado. Claro. Si tú sumas 20 te da 40. Sí. 40 también es un número especial bíblicamente hablando. Por supuesto. Habla de una transición que se tiene en una preparación para un cambio, ¿de acuerdo? Después de 40 hay una transición, hay una transformación, hay un cambio. Vamos a poner algunos ejemplos. Sí. 40 días fueron los que pasaron los 12 príncipes de cada una de las tribus de Israel visualizando la tierra prometida. Sí, sí, sí. Solamente 2 de ellos concluyeron en ver cómo Dios veía, una tierra que fluye leche y miel. Los otros 10, que eran príncipes, estamos hablando de realeza, de realeza, preparados. Por supuesto. Sin embargo, al ver la gente que estaba ahí, como no tenían la identidad firme, ellos se sintieron menos, se sintieron chiquitos. Y dijeron, sí está muy bien la tierra, pero nosotros somos como langostas delante de ellos. Ellos tuvieron una autoimagen muy baja, lo que provocó que no pudieran tomar la tierra prometida. ¿Qué precio tuvo eso? Dios les dijo, van a vagar por 40 años en el desierto, 1 año por cada día que estuvieron visualizando esa tierra. Pero aquí tenemos algo muy interesante, Yayo. Sí. Los 12 estaban viendo lo mismo. Sin embargo, la identidad donde uno esté posicionado le va a dar una perspectiva diferente a la vida.
Solamente 2 de ellos, que fueron Josué y Caleb, estaban viendo como Dios veía y estaban creyendo las promesas que Dios les había dado de que esa era una tierra prometida. Sí, en la que se iban a quedar ellos. Definitivamente. También tenemos 40 días ayunó Moisés, 40 días ayunó Elías y sucedieron cosas diferentes después de este tiempo. 40 días fueron los que Jesús estuvo también en el desierto y después dice que regresó en el poder del Espíritu y es cuando comenzó su ministerio a través de milagros, señales, prodigios. Sí. No había realizado ningún milagro anteriormente Jesucristo. Hasta después de. Por supuesto. Entonces, el número 40 es un número muy, muy relevante en la Biblia. Otro ejemplo lo tenemos, Moisés vivió 120 años, o sea, 3 ciclos de 40. El primer ciclo de 40, él estuvo siendo capacitado en Egipto. ¿Te acuerdas que lo pusieron en el río? ¿sí? Sí. Por eso en las aguas, Sí. por eso quiere decir Moisés sacado de las aguas. Y la hija del faraón lo adopta como hijo, lo entrenan. Lo guía. ¿Por qué en Egipto? Porque es muy sencillo. Si Dios estaba pensando en en traer libertad al pueblo hebreo, no podía ser con alguien que tuviera una mentalidad de esclavo. Claro. Tenía que ser alguien que tuviera una mentalidad de príncipe, una mentalidad de reino y gobierno. Sí. Él fue entrenado en esa mentalidad. Después se tuvo que ir de Egipto porque cuando él mata a un egipto que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos, se dieron cuenta que él lo había matado, tuvo que huir. Y en esos 40 años que estuvo allá en Madián, él fue entrenado. Después estuvo los 40 años en el desierto cuando salen de esclavitud. Iban hacia la tierra prometida. Exactamente. Entonces, 40 años tardaron en tomar posesión. El número 40 es muy importante. Entonces, estamos hablando de un año de ver cómo Dios ve. Pero también estamos hablando de un año que va a traer una transformación. Y ya se está provocando. El mundo se paralizó. Sí. Se paralizó economía. Se paralizaron otras cosas muy interesantes, Yayo. No todo lo que está sucediendo es malo, depende de dónde estés posicionado. Que de hecho estás respondiendo a otra de las preguntas que te iba a hacer. ¿Cuál es la postura de León ante esta situación? Si tengo 2 opciones. O me muevo en fe o me muevo en temor. Uh-huh. O puedo estar posicionado en la montaña de la fe y ver cómo mi Padre Celestial ve. O puedo estar hundido en el calabozo del miedo. Claro. Que lo único que va a hacer es paralizar. Tiempos de crisis son muy interesantes para ver cómo responde un líder ante la situación que se está viviendo. Entonces, cuando comenzó todo esto, hubo 2 noches que yo no pude dormir. Sí nos contaste que de plano no pudiste pegar el ojo. No podía dormir, no podía conciliar el sueño porque estaba dando vueltas a todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en el momento que yo callé y permití que Dios hablara en mi corazón, yo fui afianzado en las palabras de Papá Dios. Y es cuando hablé con todos nuestros colaboradores y les dije, hay 2 opciones. Yo respeto quien quiera resguardarse en casa, está bien, lo voy a respetar. Uh-huh. Pero creo que es importante seguir produciendo y seguir llevando la palabra. Entonces, crisis es un tiempo de oportunidades. Sí. Crisis va a ser un tiempo de oportunidades siempre. Este es el tiempo de la iglesia, es ver cómo Dios ve. La gente se ha paniqueado, la gente se ha resguardado. No estoy diciendo que no estén obedeciendo. Claro, es muy distinto. Claro. Sin embargo, el entender qué está haciendo Dios hoy en día, uh-huh. qué está hablando Dios hoy en día. Han sucedido cosas muy interesantes, Yayo. Hay cosas que estaban deshonrando el diseño en el cual fuimos creados y que se han paralizado a través de esta situación. Un ejemplo, ideología de género. Uh-huh. Se frenó. Sí. Todo ese movimiento que venía realmente, lo venían empujando desde muchos años atrás. Recuerda que bíblicamente una generación se considera en un lapso de 40 años.
Sí. Lo que estamos viviendo es una cuarentena. ¿Cuarentena? ¿Sabes qué significa cuarentena? 40 días. Que también lo explicabas que es una cuestión de leprosos. Sí, en el tiempo que estaba en la ley, cuando un leproso se presentaba delante del sacerdote, entonces lo ponían en cuarentena, ¿de acuerdo? Y después lo tenían que revisar. Si seguía con la lepra, lo apartaban de la sociedad. Era una persona inmunda. Y es un mover que se tiene bajo la ley. Y en estos tiempos, lo que el Espíritu de Dios me ha impulsado es recordar el pacto donde estamos. Si nosotros no tenemos conocimiento de pactos, entonces es muy fácil caer en los usos y costumbres que se tenían bajo el antiguo pacto. ¿Qué pasaba con el leproso? Lo apartaban. Era una persona marginada. ¿Sabes el dolor que puede sufrir una persona al ser marginada? ¿Sabes qué está sucediendo ahorita con todos esos médicos tan preciosos, el equipo de enfermeras, de camilleros, de gente que está... Gente que apoya en lavandería, por ejemplo, León, también. En lavandería, en laboratorios, en todo el sector salud, han sido agredidos como si fueran plaga. Se está viviendo los mismos tiempos que en el tiempo de Moisés. Sí. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? En el tiempo de Moisés, bajo la ley, el impuro tocaba a una persona pura y al tocarlo lo contaminaba. El impuro hacía impuro al puro. Sí. Que vemos bajo la gracia. Con Jesucristo hay algo muy diferente. Jesucristo, el puro, toca al leproso. Eso es algo muy interesante. Cuando él terminó lo que se conoce como el Sermón del Monte, un leproso lo siguió y le dijo: Maestro, ten misericordia de mí, si quieres puedes limpiarme. No estaba dudando él de la capacidad de Jesús de sanarlo, pero como la lepra se consideraba que era una consecuencia del pecado, él no se sentía digno de recibir un toque del cielo. Sí. ¿Y qué le contesta Jesús? Quiero, sé limpio. Y lo toca. ¿Qué sucede? Lo sana. El puro, bajo la gracia, toca al impuro y lo hace puro. Y el otro no se hizo impuro. El puro toca al impuro y el impuro se hace puro. Muy contrario a la ley. En el nuevo pacto, nadie es rechazado. Nadie es marginado. Por todos, Jesucristo derramó su sangre. El amor, que a veces digo, no hay palabras para descifrar. El amor que tiene Dios para con la humanidad. Cuando se le conoce. Cuando no se le conoce, empieza la gente a tener ideas como que Dios está enojado. Es un castigo divino. Es un castigo de Dios. Dios no manda males. Entendamos que lo que sucede en el planeta es consecuencia de la mayordomía que ha tenido el ser humano, porque Dios confió a la humanidad el señorío del planeta. Sí. Somos los administradores de León. Sí. Por supuesto. Entonces yo doy este ejemplo, Yayo. Si yo te otorgo las llaves de un departamento, lo que pasa en el departamento de ahora en adelante va a ser tu responsabilidad. Sí. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere con mayordomía. Lo que está pasando en el planeta, y es otro punto que también a la gente ahorita lo que está buscando son temas de los últimos tiempos. Estamos viviendo el tiempo apocalíptico. Fíjate que sí, y de hecho eso llena de mucha ansiedad a la comunidad. Te lo comento porque a lo mejor yo veo luego comentarios en Facebook o mensajes de gente que conozco y que, bueno, de pronto tienen esas interpretaciones raras. A lo que me lleva la siguiente pregunta. ¿Has hecho los temas que han estado pasando de forma consecutiva bajo una dirección, bajo un objetivo? Definitivamente. Desde que inició esta conocida pandemia, cada tema tiene propósito del cielo. Ver cómo Dios ve, saber qué Dios está haciendo y saber qué Dios está hablando, nos permite estar posicionados y entronados donde legalmente Jesucristo nos dejó. Por supuesto. Y eso tiene una perspectiva diferente. No nos movemos en las realidades de lo que escuchamos externamente. Nos movemos en las verdades que están escritas
con sangre de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces, el primer tema, Dios me estaba diciendo lo que estaba sucediendo en este tiempo, cuando, me hacía referencia cuando todo el pueblo judío se tuvo que resguardar en sus casas. Ajá. Cuando iba a pasar el ángel de la muerte, iba a tocar los primogénitos, iba a matar los primogénitos de todos los que no tuvieran la sangre del cordero sobre ellos, ¿de acuerdo? Sí. Fueran animales o fueran humanos. Por supuesto. Entonces, ellos, en un acto de fe, se resguardaron en sus casas, sacrificaron un cordero, prototipo de Cristo, y pusieron esa sangre en los postes y en los dinteles de la casa. De ahí viene la palabra Pascua. Es una palabra hebrea que es Pesaj. Esa palabra Pesaj en inglés me gusta cómo lo traducen. Passover. Pasar por encima o pasar por alto. Porque el ángel de la muerte no pudo tocar ninguno de los hogares que tenían la sangre del cordero. Que tenían la sangre del cordero. Y la indicación cómo debían de comer el cordero y demás es prototipo de lo que Cristo hizo también en la última cena, cuando anunció el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Parte el pan y se lo reparte. Primero, Cristo fue partido por nosotros, pero ahora es impartido en nosotros. Ajá. ¿Qué impartición tenemos de Cristo? No la impartición de Cristo antes de resucitar. Tenemos la impartición del Cristo resucitado. El Cristo que venció a la muerte. ¿De acuerdo? Donde está sentado a la diestra del Padre. Diestra significa justicia. La justicia también, hablé de ese tema, la labor que hace la justicia a nuestro favor, no dependiendo de nuestras obras. Es un regalo que se recibe, no una meta que se persigue. Es un regalo que se recibe. Ese Cristo que ya está impartido en nosotros es el que estamos reflejando. ¿Qué estamos hablando? La palabra de Dios, ¿son historias solamente o son verdades en nuestra vida? Eso, yo creo que eso es clave, León. O sea, al día de hoy es una pregunta que todos como seguidores de la fe nos tenemos que estar cuestionando. Personalmente, no hablo de cuestionar lo que el otro cree, sino lo que yo estoy creyendo. Sí estoy creyendo de forma explícita lo que me está diciendo la palabra de Dios, o lo creo de alguna manera muy, muy superficial, a lo mejor muy metafórica, y que digan, pues a lo mejor es una enseñanza que me dejaron de un legado de hace tiempo, pero ahorita ya no tiene validez. O sea, ¿de qué manera estoy creyéndolo, León? En el tiempo de David, con esa pregunta me hace recordar algo. Y te lo voy a dar con este ejemplo, es un ejemplo bíblico. David era un chico de aproximadamente 17 años. El rey Saúl tenía miedo de afrontar a los filisteos porque había un gigante llamado Goliat. ¿Sabes cuántos días salió este gigante a vociferar y provocar a cada uno de los hebreos? 40 días. Qué curioso. Ajá, sí. Entonces, la noticia que ellos estaban escuchando es que ustedes no son nada, yo aquí los voy a matar. Saúl tenía la protección de Jehová. Sí, la tenía porque era el ungido de Jehová. El hecho que sea ungido no quiere decir que esté caminando en esa creencia. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos una protección divina. Tenemos una posición de realeza. Estamos entronados en lugares celestiales. Eso nos da acceso, o más bien, la autoridad de ejercer poder y dominio sobre circunstancias. Para uno pueden ser historias muy bonitas, pero para los que creemos es la verdad en la que caminamos. Por supuesto. Porque no andamos nosotros por vista, andamos por fe. Los 5 sentidos van a tener solamente la sensación de lo que el mundo o el reino de las tinieblas te va a estar anunciando. Lo mismo sucedió en el tiempo de Goliat. Él salía, los provocaba con palabras, les daba malas noticias para que entiendas. Sí. Entonces ellos ninguno se atrevía a salir, todos estaban miedosos. Sí, yo creo que vino solamente uno, David. Cuando escuchó la voz de Goliat, la menospreció.
porque él tenía una identidad firme en que él había escuchado en esa relación que tenía con Dios, había escuchado cuál era su verdadera identidad. Y él dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿De acuerdo? Charras. Entonces, estamos viendo que todos están viviendo la misma situación, pero los que están en temor, los que operan en miedo, se paralizan. Solamente accionan a aquellos que le están creyendo a Dios. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro. Creo que esa es la clave. Esa es la clave principal de todo esto. ¿Realmente es creerle a Dios? Creerle. Y saber que ha sido por puritita gracia. Pero también hay algo muy interesante, Yayo, en el último mensaje que había dado. Hablo del poder que se tiene en la justicia. La carta de Romanos, el capítulo 5 es muy interesante. Habla que primeramente lo que dice es que hemos sido justificados gratuitamente por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, la justificación es algo que recibimos de regalo. Ahora, ¿qué significa esa justificación? ¿Solamente que tengamos acceso al trono de gracia? No, va más allá de eso. Va más allá de ser perdonados. Isaías escribe que la justicia tiene un efecto. Dice, el efecto de la justicia será paz para con Dios. Esa palabra paz es del hebreo shalom, que tiene más de 20 connotaciones, donde significa prosperar, estar feliz, estar contento, estar sano. Todo eso es efecto de la justicia. Sí. ¿De acuerdo? Que lo podemos resumir en esto. Nada falta en tu vida. Nada está roto. Todo está completo por justicia divina. Pero también habla de una labor de la justicia. Dice, y la labor de la justicia será reposo y seguridad. ¡Wow! Puedes ¿Qué descansar. significa? Por supuesto, o sea, estás en un reposo. Ese reposo es lo que te da seguridad. Pero dice que la justicia es la que trabaja para uno. Repito, la justicia trabaja para uno. Y puse este ejemplo, Yayo, que a lo mejor alguien lo escuchó y no lo alcanzó a captar. En el tiempo de Abraham, estamos hablando 400 años antes de la ley. Abraham, Dios le había dicho que su fe le era contada por justicia. Vamos a ver qué sucedió. Hubo hambruna en ese tiempo y Abraham desciende a Egipto, buscó un lugar donde hubiera comida. Claro. En el Antiguo Testamento, cuando encuentres la palabra descender, significa ir en la dirección contraria de donde Dios te quiere enviar. Vas a notar esto en el libro de Jonás, que 7 veces Jonás descendió. Descendió a otra ciudad, luego descendió al mar, luego descendió a un pez, luego descendió a lo más fondo del pez. Todo eso, sí. ¿Verdad? Ahora, algo muy interesante, porque cuando Abraham está en Egipto, él temía por su vida porque su esposa Sara era una mujer sumamente hermosa. Abraham tenía alrededor de 75 años y Sara 65 años. Aún en esa edad, todo su exterior era de un aspecto muy hermoso, a tal grado, Yayo, que cuando la vieron los egipcios, dijeron, wow, y se la recomendaron, ¿a quién crees? A Faraón. Qué guapa mujer, dijeron, sí. Ahora me llama la atención la edad, ¿León? 65, y ahorita vamos a ver por qué. Sí. Entonces Abraham le dijo, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y cuando Faraón tenía la intención de tener relaciones con ella, Dios envió plagas. Todo Egipto se llenó de plagas. Las plagas no son las únicas que vemos con Moisés. Fueron 400 años antes con Abraham. ¿A causa de qué? A causa de la justicia, porque su fe le había sido contada por justicia y por lo tanto había una protección sobre ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué provocó esa justicia? La justicia, como dice Isaías, labora a tu favor, o trabaja a tu favor, o produce a tu favor. Es justicia divina. Entonces se da cuenta Faraón. ¿Y qué es lo que hace? Le dice a Abraham, se da cuenta de que esa mujer no la debía de tocar.
Y le dice, Abraham, ¿por qué me engañaste? Me hubieras dicho que era tu esposa. Pero en ese temor de Faraón le dio mucho ganado, oro y plata. Algo que no produjo a Abraham. ¿Qué lo produjo? La justicia. Bueno, sí. La justicia. Oye, León, y me llama la atención porque dices que fue contrario a la dirección en donde lo había mandado, ¿eh? Porque no es por obras. No es por obras. ¡Sas! Esto puede confundir mucho a la gente, porque luego me dicen, no, es que ustedes hacen, le dan permiso a la gente de pecar. Jamás. Sí, o sea, Dios no te saca del cochinero para volverte a meter ahí, ¿de acuerdo? Solamente que entender que por nuestros propios méritos no alcanzamos favor de Dios. Ese favor es un regalo inmerecido, la gracia y la justicia. Él nos procura, León. Él nos cuida. Definitivamente. Y es en ese amor en el que caminamos. Si lees la carta a los romanos, te vas a dar cuenta por qué dice Dios que fue introducida la ley. La ley se introdujo, dice, para que sobreabundase el pecado. ¿Por qué? Porque la paga de pecado es muerte. Ahora, ¿Dios quería que muriera? No. Él dice, no deseo la muerte del que muere, sino que cuando introduce la ley es para que el hombre se diera cuenta que por sus propias obras no puede alcanzar justicia. No podemos o no fuimos diseñados para ser independientes, Yayo. Dependemos de Dios. Y es esa gracia donde caminamos. Ahora termino de decirte esto de Abraham porque 20 años después, esto es, Sara ya tenía más de 85 años, llegan a otra tierra y había un rey perverso llamado Abimelech, que también cuando vio a Sara, aun cuando tenía más de 85 años, la deseó. Es un rey que podía tener la mujer que quisiera, para que me entiendas, hablando en esas mentalidades que ellos tenían mundanas, ¿de acuerdo? Ellos no tenían temor de Dios. Y su pretensión era acostarse con ella. Una noche antes de tomarla para acostarse con ella, Dios le habla en sueños y lo reprende y le dice, si la tocas eres hombre muerto. ¡Sas! La pregunta, Yayo, es, ¿por qué Dios no reprendió a Abraham? Porque Abraham fue el que dijo mentiras, porque también después de 20 años... él fue el que la regó técnicamente. Claro, él también, después de 20 años dijo, di que eres mi hermana, no digas que eres mi esposa. ¿Por qué reprendió Dios tanto a Faraón como a Abimelech y no a Abraham? Son los efectos de la justicia. Había una protección. La justicia opera a nuestro favor. Entonces, entender justicia, como escribió Pablo, es alimento sólido. No es para cualquiera. La ley se le da a los bebés, a los niños. A un niño le tienes que decir, no metas la mano al fuego porque te va a quemar. Le tienes que dar instrucciones, le tienes que dar estatutos, ¿de acuerdo? Para protegerlo. Pero una vez que crece, la carta que escribió Pablo a Gálatas se conoce como la Carta Magna de la Libertad. Dice, permanezcan en esta libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué? Porque solamente una persona madura que no tiene mentalidad de esclavo, solamente una persona que sabe que la identidad que tiene es el Cristo impartido que está en ellos, es lo que va a manifestar y por lo tanto puede caminar en esa libertad. Libertad no es lo que, no es libertinaje. Ajá, sí. Libertinaje no es hacer lo que te da la gana. Libertinaje es el otro extremo de lo que es esclavitud. Libertad es vivir la vida de acuerdo a los diseños como fuimos creados, que solamente los conocemos a través de Cristo. Ok, voy a explicar esto. Anteriormente yo había predicado que Jesucristo era nuestro modelo y se escucha muy bien. Sin embargo, en estos días Dios me ha enseñado algo muy importante. Si Cristo es mi modelo, lo estoy viendo fuera de mí. Y por lo tanto yo me voy a esforzar en ser como Él, lo cual me coloca nuevamente en obras. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo no hice ningún esfuerzo, solamente que ahora que Cristo ha sido impartido, su ADN está en mí. Esto me remite lo que sucedió en Génesis, porque Dios había formado al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, vino Satanás y les dijo, si comen de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a ser como Dios. Y era una mentira porque ellos ya eran como Dios, no tenían que esforzarse. Pero en el momento que ellos decidieron, por su propio esfuerzo, ser como Dios, en ese momento caen en obras. Ahí vemos gracia y obras nuevamente, y es lo que ha traído sufrimiento a toda la humanidad. Dios le dijo, el día que comas de este árbol, ese día morirás. Y es que significa la independencia de Dios al tomar decisiones por sí mismo, qué está bien y qué está mal en la vida.
Entonces, cada que el hombre decide por sí mismo, sin consultar a Dios qué está bien y qué está mal, todos los días, al tomar esas decisiones, está comiendo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por lo tanto experimenta muerte en un área de su vida. Nuestra asignatura es comer todos los días de Cristo, porque en Cristo están encapsulados todos los secretos del diseño divino de cómo funcionamos. Por supuesto, y nos llevan a una vida plena, León. Así es, Yayo. ¿Qué te gustaría para terminar? Pues me gustaría, yo creo que a título personal y a lo mejor a alguien más le interesaría también esta parte, si pudieras darnos un mensaje, nos pudieras dar un consejo en relación a qué tal que estoy desesperado en mi casa, tengo incertidumbre en lo que va a pasar en el porvenir, incluso no sé si vaya a seguir operando en mi trabajo, en mi producción, en mis negocios. A lo mejor para mucha gente causa esa ansiedad y hay algo que muy en lo personal me ha servido y es hablar con León Rubalcaba. León Rubalcaba siempre tiene un consejo y una palabra que me llena bastante. Yo sé que a usted también le puede funcionar. Entonces, León, algo que le pudieras decir a toda la familia de Restaurando tu Vida si están en una situación similar a esta. Con muchísimo gusto. Pablo escribió a los tesalonicenses y les mencionaba de las tribulaciones. Les decía lo siguiente: esta tribulación es leve y momentánea. Otra palabra para momentánea es pasajera. Esto va a pasar, pero sigue el versículo diciendo, lo cual produce en nosotros un mayor peso de gloria. Todas las situaciones adversas, todas las crisis, es un tiempo de oportunidades. En tu negocio, que sepas que esa justicia opera a tu favor, que hay una protección en tu familia, en todo lo que tú hagas. Solamente no abras puerta por medio del temor. Para esto, el que te llenes de la palabra de Dios, que en lo particular este tiempo era necesario para hacer un alto a todo el activismo y voltear a nuestro Creador y escuchar su voz, es lo que ha permitido que ese perfecto amor no es el que yo tenga por Él, es el que Él tiene por nosotros. En ese perfecto amor nosotros caminamos sin temor. Así que llénate del amor de Dios, haz a un lado los distractores, edifícate intencionalmente y edifica también a los tuyos en casa, al ser lleno de las palabras de amor de Dios. Que la justicia, la gracia, ese regalo, el caminar en fe, el caminar en este nuevo pacto, en base a donde tú estás entronado, te permita continuar firme y que nunca te desentrones. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. Yeah. Muy bien, pues muchas gracias, León. Gracias por este espacio, gracias por este tiempo y muchas gracias a la gente de Restaurando tu Vida, nuestra familia. Los amamos, los extrañamos. Recuerde que usted puede dejar ahí sus comentarios en la caja de comentarios a través de la transmisión y probablemente no los vamos a responder, ¿verdad? Porque esto ya está grabado, pero sí va a haber alguien ahí que le va a estar dando el consejo, le va a estar dando el apoyo y sobre todo si usted necesita oración, también hay alguien orando por usted. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la siguiente emisión. You have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who you're going to